Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir el devocional en esta mañana, pero primero vamos a orar, vamos a pedir la guía de nuestro Dios para este tiempo. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Padre, por la posibilidad que tenemos de abrir tu libro y saber, Padre, de que allí vamos a encontrar tantas cosas hermosas para nuestras vidas. Padre, queremos que en esta mañana, así como fue de bendición para mi vida, también lo sea de bendición para todas aquellas personas que nos van a estar escuchando. Padre, bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a leer solamente una partecita de un salmo muy conocido, el Salmo capítulo 23 y solamente el versículo 3. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo leemos de nuevo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En esta mañana nos vamos a concentrar solo en la primera parte del versículo 3, que dice: confortará mi alma. Si vamos a un diccionario común, un diccionario que siempre usamos para buscar algunos significados, vamos a encontrar que el significado de la palabra confortar es dar fuerzas y energía a una persona cansada, debilitada. Y también dice dar ánimo y consuelo a una persona para que resista a las dificultades. Y justamente eso es lo que nos está diciendo el salmista David en este corto pasaje. Lo que el salmista David nos está diciendo en esta expresión, confortará mi alma, él nos quiere decir que Jehová, le está diciendo a Jehová que Jehová restaurará mi alma, que Jehová reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual completa, algo que va mucho más allá que recibir un simple alivio para nuestra alma. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31, también un pasaje muy conocido, el profeta Isaías lo expresa de una forma muy especial. Vamos a leer Isaías 40, versículos 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto que recibimos de nuestro Dios es muy importante para nuestras vidas, es vital para nuestras vidas, dado que no solamente nosotros a diario necesitamos de su cuidado, diariamente no necesitamos solamente de su alimento y de muchas cosas más que podemos necesitar de nuestro Dios. Pasa que por nuestra naturaleza pecaminosa vivimos constantemente cometiendo pecado. Por eso es que nosotros necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Él. Y ahí, si vamos a un ejemplo de la Biblia, podemos ir al ejemplo de la oveja perdida, del buen pastor, aquella oveja descarriada, que es llevada nuevamente de regreso al rebaño. Y esta oveja necesita, una vez que vuelve al rebaño, necesita ser curada de las heridas que ha sufrido. Y de esa misma forma, nosotros también necesitamos volver a nuestro Dios. Si leemos la historia, o si recordamos mucho de lo que leímos, la historia del rey David, nos vamos a dar cuenta de que el rey David una y otra vez necesitó esa reconciliación de parte de nuestro Dios cuando él se había apartado y pecado. Esto podemos leerlo en los Salmos, por ejemplo, vamos a buscarlo en el Salmo capítulo 32.
Salmos capítulo 32, versículo 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y también podemos buscar en este mismo libro, en el Salmo 51, Salmo 51, versículos 9 y 12. Podríamos leer todo el pasaje, el Salmo 51 es un pasaje precioso donde el rey David le expresa a nuestro Dios y se confiesa de todo lo mal que él había hecho. Pero para no hacer más largo este tiempo, vamos a leer solamente los versículos 9 hasta el 12. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y así como el rey David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor y nos vamos por detrás de muchas otras cosas. ¿Y cuáles son esas señales de que nos estamos apartando? ¿Cuáles son esas señales que nos marcan en nuestra vida que nos estamos apartando, que estamos dando unos pasos hacia atrás en nuestra vida como cristianos? Yo había notado algunas cosas. Por ejemplo, no estamos atentos a su dirección, desobedecemos a diario, entramos muchas veces en indiferencia espiritual, no sentimos ese deseo constante de buscarle, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas de nuestro Dios, dejamos de leer nuestras Biblias, dejamos de orar, no sentimos ánimo para compartir el mensaje de salvación con los que nos rodean. Y una cosa muy importante también que nos pasa cuando estamos lejos de nuestro Dios es que perdemos la paz. Todos estos son síntomas y señales de alerta en nuestra vida de que necesitamos ser reconfortados urgente por nuestro Señor. También podemos recordar cómo nuestro Dios restauró al apóstol Pedro, que podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante. Y vamos a hacer un comentario nada más de esto porque todos recordamos cómo fue este relato. Dice que durante la última cena, recordemos que el Señor Jesús le advirtió al apóstol Pedro que le negaría 3 veces. El apóstol Pedro, convencido de que jamás haría eso, dice que le responde: Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y el relato, como conocemos, continúa diciendo que después de que Jesús fue arrestado y de que Pedro le había negado, hay un momento decisivo ahí donde dice que sus miradas se cruzaron. Y ahí cuando el Señor Jesús lo mira a Pedro, estando en esa situación de dolor, de angustia, sufriendo todo el golpe de los soldados, todo el maltrato de todos aquellos que no sabían ni lo que hacían, dice que Pedro recordó las palabras del Señor Jesús cuando le había dicho que le iba a negar 3 veces. Pero esa mirada del Señor Jesús no fue una mirada de ira, no fue una mirada de odio, solo fue para recordarle aquella situación y lo que Él le había dicho de antemano. Yo supongo que ninguno de ustedes ni yo imaginamos una mirada de nuestro Señor recriminándole aquel momento, sino para echarle en cara por lo que Pedro había hecho, sino que esa mirada era una mirada de amor. ¿Y por qué digo esto? Porque si seguimos recordando la historia, seguimos recordando el relato, vamos a recordar que después de que el Señor Jesús había resucitado, Él tenía un interés muy especial, primeramente de que Pedro se entere de todo lo que había sucedido. Quería que Pedro se entere de que el Señor Jesús había resucitado. Y esto podemos ver que después tuvieron ese encuentro muy especial con el apóstol Pedro. El relato en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19,
donde el Señor Jesús por 3 veces le pregunta a Simón Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez el apóstol Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ese fue el momento de la restauración del apóstol Pedro. Y a partir de ese momento quedó completamente perdonado, quedó completamente restaurado de su error. Y así como al apóstol Pedro le pasó, que desobedeció en ese momento y con juramento decía, Señor, no te voy a negar, a nosotros también nos pasa a diario, que cada vez que pecamos nos sentimos muy mal, nos sentimos con esa culpa, nos sentimos con eso de que como que no podemos ir libremente a nuestro Dios. Y ese momento es muy peligroso. En ese momento es cuando Satanás aprovecha para venir a nuestras vidas y llenarnos de vergüenza por lo que hicimos y a recordarnos o a marcarnos como que ese momento en el que estamos mal, tristes por haber desobedecido a nuestro Dios, Satanás nos quiere hacer creer de que no es momento de volver a nuestro Dios. Y no es así, todos sabemos que no es así. Ese es el momento cuando nosotros tenemos que vencer todos nuestros miedos, tenemos que vencer nuestra vergüenza y tenemos que volver a los caminos de Dios. Tenemos que volver arrepentidos, tenemos que volver con un corazón contrito y humillado, tenemos que volver a sus pies y tenemos que confesar nuestros pecados. Y tenemos experiencia de sobra de esto, que nuestro Señor Jesús no nos rechaza. Nuestro Señor Jesús nos recibe con brazos abiertos y nos restaura por completo. Pero no solamente queda ahí. Lo más hermoso del perdón, lo más hermoso de la restauración de nuestra alma, del perdón de nuestros pecados, es que con ello vienen siempre nuevas oportunidades para servirle, vienen nuevas oportunidades para buscarle a Dios, vienen nuevas oportunidades para buscar y para estar atento y decir, Señor, con mi corazón perdonado, con mi mente, con mi alma renovada, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo buscar? ¿En qué te puedo ser útil? Y eso es lo más importante de la renovación de nuestra alma y del perdón de nuestros pecados. Así que hermanos, en este corto devocional quiero alentarles a esto, a que no dejemos pasar el tiempo, que Satanás no gane terreno en nuestras vidas, que no nos siga llenando de vergüenza por lo que hicimos. Vamos a Él en el momento cuando nos equivocamos, vamos en el momento cuando más dolido estamos, porque nuestro Señor Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Que el Señor bendiga su palabra.